Hola a todos. Este canal es Arte Ataca, entre otras razones como homenaje al querido Flaco Spinetta, pero también porque el arte y sus generadores, el arte y sus creadores, el arte en todas sus formas, libres, nunca pasibles de ser censuradas, el arte y la cultura nunca van a correr. Y mucho menos, muchísimo menos, por aquellos que pretenden correrla cuando están absolutamente rezagados. Miren, hoy quiero compartirles de estas lecturas fragmentarias, de estos fragmentos de discursos literarios, de estas elecciones que voy haciendo en esta que va a ser, creo yo, una cuarta entrega, a la cual le antepuse una sobre África llamada Ébano, una crónica acerca de África del año 1962, editada por Anagrama, y de Richard Kapuscinski. Y también empecé, creo yo, hace una semana, con el libro de las ilusiones del queridísimo Paul Auster, de Seyss Barral, del año 1992. Leí 3 páginas, 4 páginas. Quiere decir que le voy a comentar un poco, a introducir a la lectura que sigue de esta novela, sucintamente de lo que cuenta. Héctor Mann es un cineasta de los primeros años o décadas de la década del siglo pasado, viviendo en Estados Unidos, que un buen día decide borrarse, irse, desaparecer. Todo el mundo quiere decir que entonces va a dar cuenta de él como alguien que está bajo tierra. Un escritor, periodista, David Zimmer, curioso por la historia previa a su desaparición, la historia y la filmografía fundamentalmente de Héctor, escribe un libro y en el trayecto una noticia le llega. Ese libro ya lleva 11 años aproximadamente de edición, de editado. Le llega una noticia que es la de una pequeña esquela de 4, 5, 6 renglones, donde una señora lo invita a compartir una tarde con Héctor Mann. Afirma la señora de Héctor. Él debe decidir entonces si esto es una joda, si es algo, una broma, ¿no?, de mal gusto, o una estafa, o lo que fuera que... Pero no. Él tiene que ir para comprobarlo al correo.
Y ahí la dirección desde del remitente es exactamente la que él encuentra, por lo cual debe decidir entonces si escribe o no escribe, y no tiene otra que escribir porque si no, dice él, me arrepentiría por toda mi vida. Y así es que va a terminar esta parte en la página 13 de lo último que había leído. Y una aclaración, llegado a este punto. No es que vaya a leer toda la novela, no es un audiolibro esto, no se trata de eso, sino que depende fundamentalmente de mis deseos, los que vaya teniendo, ya que luego sí voy a también leer un par de cositas más. Quiere decir que mis videos pueden ser relativamente cortos o relativamente largos. Los que se quieran suscribir, se suscriben, si les gusta, me dejan también un comentario, un me gusta, un super me gusta, un recontra me gusta, un me encanta. Todo es bienvenido. La esquela que David Zimmer le escribe a la señora de Héctor Mann, Frida Spilling, dice así: estimada Frida Spilling, claro que me gustaría conocer a Héctor Mann, pero ¿cómo puedo estar seguro de que aún vive? Que yo sepa, hace más de medio siglo que nadie lo ha visto. ¿Podría darme más detalles, por favor? La saluda atentamente David Zimmer. Todos queremos creer en lo imposible, supongo, convencernos de que pueden ocurrir milagros. Considerando que yo era el autor del único libro jamás escrito sobre Héctor Mann, quizá fuera lógico que alguien pensara que me iba a poner a dar saltos ante la posibilidad de que aún viviera. Pero yo no estaba de humor para dar saltos, o al menos no creía estarlo. Mi libro había nacido de una gran pesadumbre, y aunque ahora todo había quedado atrás, el dolor no había desaparecido. Escribir sobre la comedia no había sido más que un pretexto, una especie de extraña medicina que me tragué todos los días durante más de un año para ver si por casualidad aliviaba el padecimiento que me consumía. En cierto modo así fue. Pero Fried Spilling, o quien quiera que se hiciese llamar Fried Spilling, no podía saberlo. Era imposible que supiera que el 7 de junio de 1985, apenas una semana antes de nuestro 10º aniversario de boda, mi mujer y mis 2 hijos habían muerto en un accidente de avión. Habría visto, quizá, que el libro estaba dedicado a ellos, a Helen, Todd y Marco, in memoriam. Pero esos nombres no le habrían dicho nada, y aunque hubiese adivinado la importancia que tenían para el autor, no habría sabido que, para él, aquellos nombres representaban todo lo que tenía algún sentido en la vida, ni que cuando Helen murió a los 36 años, Todd a los 7 y Marco a los 4, prácticamente él también había muerto con ellos. Se dirigían a Milwaukee a ver a los padres de Helen. Yo me había quedado en Vermont para corregir exámenes y entregar las calificaciones finales del semestre que acababa de concluir. Era mi trabajo, profesor de literatura comparada en la Universidad de Hampton, Vermont.
y no me quedaba otro remedio que hacerlo. Normalmente todos habríamos ido juntos hacia el 24 o 25, pero acababan de operar al padre de Helen de un tumor en la pierna y en opinión de la familia, ella y los niños debían salir cuanto antes para allá, lo que supuso unas complejas negociaciones de última hora con el colegio de Todd para que le permitieran faltar las 2 últimas semanas del segundo grado. La directora se mostraba reacia, aunque comprensiva, y al final acabó cediendo. Esa era una de las cosas que no dejaba de pensar después del accidente. Con que nos hubiera denegado la autorización, Todd se habría visto obligado a quedarse conmigo en casa y no estaría muerto. Así al menos se habría salvado uno. Al menos uno se habría evitado aquella caída de 10 kilómetros desde lo alto del cielo y yo no me habría quedado solo en una casa en la que debían vivir 4 personas. Había más cosas, desde luego, no dejaba de atormentarme pensando en otras posibilidades y era como si nunca me cansase de explorar los mismos callejones sin salida. Todo formaba parte de lo mismo. Cada eslabón de la cadena de causa y efecto era un elemento fundamental del horror. Desde el cáncer que mi suegro tenía en la pierna, pasando por el tiempo en el Medio Oeste aquella semana, hasta el número de teléfono de la agencia de viajes donde habíamos reservado los pasajes. Lo peor de todo era mi insistencia en llevarlos en coche a Boston para que tomaran allí un vuelo directo. No quería que salieran de Burlington. Eso suponía ir a Nueva York en un avión de hélice de 18 asientos para enlazar con un vuelo a Milwaukee, y le dije a Helen que no me gustaban aquellos aviones pequeños. Eran muy peligrosos, le advertí, y no podía soportar la idea de que fuesen en uno de ellos sin mí. Así que, para evitarme preocupaciones, no lo hicieron. Tomaron uno más grande, y lo más terrible es la prisa con la que los llevé. Había mucho tráfico aquella mañana, y cuando finalmente llegamos a Springfield y salimos a la autopista de Massachusetts, tuve que acelerar a fondo y superar con creces el límite de velocidad para llegar a tiempo a Logan. Recuerdo muy poco de lo que me ocurrió aquel verano. Durante varios meses viví en una niebla alcohólica de dolor y lástima de mí mismo. Rara vez moviéndome de casa, apenas molestándome en comer, afeitarme o cambiarme de ropa. La mayoría de mis colegas se habían marchado hasta mediados de agosto, así que no tuve que aguantar muchas visitas, pasar por las desesperantes formalidades del duelo colectivo. Todos tenían buena intención, desde luego, y cuando algún amigo pasaba a verme, siempre lo invitaba a entrar, pero sus emotivos abrazos y sus largos e incómodos silencios no servían de mucho. Sería mejor que me dejaran solo, pensaba, que me permitieran sobrellevar los días en la oscuridad de mi mente. Cuando no estaba borracho o tirado en el sofá del salón viendo la televisión, pasaba el tiempo deambulando por la casa. Iba a las habitaciones de los niños y me sentaba en el suelo, rodeado de sus cosas. No era capaz de pensar directamente en ellos ni de traerlos a la memoria de manera consciente, pero cuando completaba sus rompecabezas y jugaba con sus piezas de Lego, construyendo estructuras cada vez más complejas y elaboradas, me daba la sensación de habitarlos de nuevo por un momento, de proseguir para ellos sus pequeñas vidas fantasmas, repitiendo los gestos que hacían cuando aún tenían cuerpo.
Me leí de cabo a rabo los libros de cuentos de Todd y le organicé las figuritas de béisbol. Clasifiqué los animales disecados de Marco según la especie, el color y la talla, cambiando de sistema cada vez que entraba en el cuarto. Así se esfumaban las horas. Días enteros fundidos en el olvido, y cuando no podía soportarlo más, volvía al salón y me tomaba otra copa. En las raras noches que no perdía el conocimiento en el sofá, me iba a dormir al cuarto de Todd. Si me acostaba en mi cama, siempre soñaba que Helen estaba conmigo, y cada vez que intentaba tocarla, me despertaba con una sacudida súbita y violenta, las manos temblorosas y los pulmones inhalando convulsivamente, con la sensación de que había estado a punto de ahogarme. No podía entrar en nuestra habitación después de anochecer, pero de día pasaba mucho tiempo allí, metido en el armario de Helen, tocando su ropa, colocando sus sacos y suéteres, descolgando los vestidos de las perchas y extendiéndolos en el suelo. Una vez me disfracé con uno y en otra ocasión me puse ropa interior suya y me maquillé la cara con sus pinturas. Fue una experiencia profundamente satisfactoria, pero al cabo de cierta experimentación adicional, descubrí que el perfume era aún más eficaz que el lápiz de labios y el rímel. Parecía recuperarla de manera más vívida, evocar su presencia durante períodos más largos. Por suerte, en marzo acababa de regalarle otro frasco de Chanel número 5 para su cumpleaños. Limitándome a aplicarme pequeñas dosis 2 veces al día, conseguí que el frasco me durase hasta finales del verano. Pedí licencia para todo el semestre, pero en vez de marcharme o someterme a tratamiento psicológico, me quedé en casa y seguí hundiéndome. A finales de septiembre o primeros de octubre me vaciaba más de media botella de whisky todas las noches. Eso mitigaba bastante mi capacidad de sentir, pero al mismo tiempo me privaba de toda sensación de futuro, y cuando alguien no esperaba nada, más le valdría estar muerto. Más de una vez me contuve en medio de prolongadas fantasías sobre pastillas para dormir y gases de monóxido de carbono. Nunca llegué a pasar a los hechos, pero siempre que recuerdo ahora aquellos días, veo lo cerca que estuve. Las pastillas estaban en el botiquín, y ya había sacado el frasco del estante en 3 o 4 ocasiones. Ya había tenido unas cuantas en la mano. Si la situación se hubiera prolongado por más tiempo, dudo que hubiese tenido fuerzas para resistir. Así se me presentaban las cosas cuando Héctor Mann apareció inesperadamente en mi vida. Yo no tenía idea de quién era, nunca me había encontrado con una alusión a su nombre, pero una noche, poco antes de que empezara el invierno, cuando los árboles se habían quedado finalmente desnudos y las primeras nieves amenazaban con caer, por casualidad vi en la televisión un fragmento de una de sus películas antiguas y me hizo reír. Eso quizá no parezca importante, pero era la primera vez que me reía de algo desde junio. Y cuando noté que aquel inesperado espasmo me subía por el pecho y cascabeleaba en mis pulmones, comprendí que aún no había tocado fondo, que en cierto modo todavía deseaba seguir viviendo. De principio a fin, no pudo haber durado más de unos segundos. Como risa, no fue especialmente estentoria ni sostenida, pero me tomó por sorpresa, y como no le opuse resistencia ni tampoco me sentí avergonzado de mí mismo por haber olvidado mi desgracia durante aquellos breves momentos en que Héctor Mann apareció en pantalla, me vi obligado a concluir que dentro de mí había algo que anteriormente no había imaginado, algo distinto de la pura y simple muerte.
No estoy hablando de intuiciones vagas, ni de una patética nostalgia de lo que habría podido ser. Realicé un descubrimiento empírico que llevaba consigo todo el peso de una prueba matemática. Si conservaba la capacidad de reír, es que no estaba completamente insensibilizado. Significaba que el muro que había puesto entre el mundo y yo no era lo bastante grueso para impedir que algo se filtrase. Hasta acá, estas 5 páginas del libro de las ilusiones. Aquí concluyó este segmento. Y entonces vamos a tomar otro gran